cree que el exceso de, se cree que el exceso de estrógeno causa los cánceres endometriales tipo 1. A veces se desarrollan a partir de la hiperplasia atípica, que es un crecimiento anormal de las células del endometrio. Podemos decir que un pequeño número de cánceres endometriales corresponde a lo que es el cáncer de endometrio tipo 2. Los cánceres tipo 2 tienen una probabilidad mayor de crecer y propagarse fuera del útero. Tienen un pronóstico más desfavorable, es decir, que en comparación con los cánceres del tipo 1. Los médicos suelen tratar estos cánceres más agresivamente, ya que el exceso de estrógeno no parece causar estos cánceres. Los cánceres tipo 2 incluyen a todos los carcinomas de endometrio que no son tipo 1, como el carcinoma seroso papilar, carcinoma de las células claras, el carcinoma indiferenciado y el carcinoma endometrioide grado 3. Estos cánceres no lucen en nada como el endometrio normal, por lo que son llamados escasamente diferenciados o alto grado. Siguiente. Ok, existen distintos síntomas y métodos diagnósticos que vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Los síntomas más frecuentes que podemos mencionar, podemos decir que casi el 90% de los casos, los síntomas que presentan son sangrado vaginal, que aparece en fechas que no corresponden con la menstruación, esencialmente en la posmenopausia. Como podemos ver en la diapositiva, los síntomas más frecuentes vienen siendo el flujo vaginal anormal, que sobre todo es de color marrón, como marrón. Tenemos el dolor o sangrado durante las relaciones sexuales, el dolor pélvico también. Los métodos de diagnóstico que se utilizan para este tipo de cáncer, en primer lugar vamos a hacer o a realizar lo que es una historia clínica completa y una exploración ginecológica detallada. Luego se solicitará una analítica sanguínea con determinación de marcadores tumorales. Lo más frecuente es que en primer lugar se realice una ecografía transvaginal para ver entonces las características y el grosor del endometrio. Si el endometrio está muy engrosado o es sospechoso, es necesario es necesario descartar la presencia de un cáncer y para ello es necesario entonces realizar una biopsia que algunas veces se hace mediante lo que es una histeroscopia. Cuando se confirma que existe un cáncer de endometrio, es ahí donde hay que hacer pruebas complementarias para entonces conocer la extensión del mismo. Y estas pruebas complementarias pueden ser escáner, como el TAC, también resonancias magnéticas, tomografía por emisión de positrones. Siguiente. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre las características histológicas más detalladamente sobre cada uno de los carcinomas. Ok, primero que todo, tenemos el carcinoma endometroide. Tenemos su arquitectura y características citológicas. En su arquitectura, la característica clave que vamos a encontrar son las glándulas confluentes o adosadas que no tienen estroma intermedio. También vamos a encontrar configuraciones cribiformes o microacinares, estructuras papilares, micropapilares o bilioglandulares complejas y bordes luminales glandulares agudos e histiocitos espumosos en estroma residual. Como características citológicas, se asemeja al endometrio de tipo proliferativo con diferentes características y grados de atipia, pero la citología debe diferir de la de las glándulas no neoplásicas circundantes. Es decir, vamos a encontrar ampliación celular o nuclear, el redondeo nuclear en lugar de alargamiento con nucleolos grandes, pérdida de polaridad y eosinofilia citoplasmática. Como vemos aquí vemos un carcinoma endometrioide de grado 1 según el FIGO y vemos el crecimiento glandular predominantemente confluente a papiliforme y citológicamente es parecido al endometrio de tipo proliferativo, como mencioné anteriormente.
Bien, aquí tenemos dos cosas que ver. De este lado, la mitad derecha, tenemos un carcinoma endometrioide también de grado 1 y vamos a ver estructuras glandulares complejas, espalda con espalda, sin estroma intermedio. Y aquí en la esquina superior izquierda vamos a ver una diferenciación escamosa que parece sólida, pero no debe tenerse en cuenta en la puntuación de FIGO, que es eh, los grados. Aquí vamos a ver, o podemos ver, ay, sorry. Ajá. Vamos a ver una invasión del miometrio. Ok, vamos a ver una invasión del miometrio en forma de glándulas alargadas y fragmentadas revestidas por células histiocitoides con un citoplasma eosinofílico visible y una respuesta estromal inflamatoria eh, y distintiva. Aquí vemos el crecimiento glandular. Bien, carcinoma seroso, también tenemos características y arquitectura. Primero con la arquitectura vamos a encontrar que es papilar con o sin núcleos fibrovasculares apreciables, es decir, se puede observar un patrón micropapilar, tiene espacios en forma de rendijas, espacios parecidos a glándulas y un crecimiento sólido. En los espacios parecidos a glándulas, los bordes luminales no son nítidos como se observa en el carcinoma endometrioide. En las características podemos encontrar cuerpos de samoma que pueden estar presentes hasta un 33% de los casos. Las células tumorales pueden colonizar las glándulas endometriales existentes y esas células tumorales pueden parecer discoadhesivas. El citoplasma también suele ser escaso, pero puede ser abundante con eosinofilia o aclaramiento. Los núcleos suelen ser de alto grado con pleomorfismo, hipercromasia y nucleolos prominentes y frecuentes, figuras mitóticas. Puede limitarse a un pólipo endometrial como una pequeña proliferación superficial o borrar completamente el pólipo. Y el endometrio de fondo, si está presente, suele ser atrófico. Bien, aquí vamos a ver las láminas y pequeñas papilas de carcinoma seroso de endometrio. Vemos las papilas. Aquí se va a demostrar el pleomorfismo nuclear, los nucleolos prominentes y aumento de la actividad, perdón, este no es. Ajá, perdón. Esta es el carcinoma seroso de endometrio con la arquitectura de glándulas. Y aquí también podemos observar el pleomorfismo nuclear y nucleolos prominentes con actividad mitótica. Ok, su inmunistoquímica, sabemos que esta tiene mutación en el gen TP53 y también tiene posible asociación con mutaciones BRCA1/2, no sé cómo se dice eso. Y bueno, aquí podemos observar una sobreexpresión fuerte y difusa de P53. Por lo tanto, es positivo. Bien, el carcinoma de células claras, eh, su, su- el diagnóstico debe basarse en la presencia de características morfológicas prototípicas, tanto arquitectónicas como citológicas. En las características citológicas vemos células poligonales con citoplasma claro o eosinófilo de moderado a abundante. Vemos células de clavo y células planas, nucleolos irregulares agrandados ocasionalmente, atipia citológica variable, un índice mitótico relativamente bajo y un índice mitótico alto o núcleos pleomórficos que no descartan el carcinoma de células claras en un tumor por lo demás típico. Y también podemos observar ocasionalmente cuerpos dianas y glóbulos eosinofílicos o cuerpos de samoma. En la arquitectura, las características arquitectónicas, vemos una arquitectura sólida, glandular o papilar.
o una combinación de todas estas. Vemos hialinización estromal y sin estratificación nuclear difusa en las áreas papilares ni cambios celulares columnares difusos. Aquí esta es la arquitectura sólida. Vemos el carcinoma endometrial de células claras y es un patrón sólido con septos fibrosos. Aquí tenemos también el carcinoma de células claras y vemos la arquitectura glandular. Esta es la arquitectura sólida y esta es la arquitectura glandular. Ahí creo que lo pueden ver. Estas son los cuerpos Diana o los Targetoid Bodies y los cuerpos de Samoma. Bien, el carcinoma de células claras va a manchar positivamente para este AHNF1B, para este marcador, para napsina A, que es este que vemos aquí a la derecha, para AMACR, y vemos la expresión de reparación de errores de coincidencia, MMR, para las siglas, estas que están acá, que es el patrón de tipo salvaje. Y vamos a verlo más adelante. Acá, este. Este es el de MMR, positivo. Y esta es una mancha negativa para el receptor de estrógenos o receptor de progesterona, que la mayoría de los casos son negativos. Bien, ahora vamos a tener el carcinoma indiferenciado y diferenciado. Vamos a tener dos componentes, el indiferenciado y el diferenciado. En el indiferenciado vemos un patrón de crecimiento difuso en forma de lámina con falta de arquitectura glandular o papilar. Ocasionalmente estas estructuras glandulares o papilares del componente diferenciado pueden quedar atrapadas. Vemos está compuesto, perdón, por una proliferación de células monomorfas de tamaño mediano. También puede observarse una queratinización abrupta y las células frecuentemente muestran discohesión. Hay una cantidad variable de citoplasma, a veces con características rhabdoides, unas mitosis enérgicas, necrosis frecuentemente presente y algunos casos pueden mostrar cambios focales en uso y mixoide. En el componente diferenciado es típicamente adenocarcinoma endometroide de bajo grado y es raramente adenocarcinoma endometroide de alto grado, carcinoma seroso de alto grado o carcinoma de células claras. Aquí vemos los componentes que están yuxtapuestos, indiferenciados en la izquierda y diferenciados en la derecha. El componente indiferenciado es difuso, sin estructuras glandulares ni papilares, y el componente diferenciado es el adenocarcinoma endometroide de bajo grado. Aquí vemos láminas de células tumorales indiferenciadas, monomorfas y discohesivas. Recordando que las indiferenciadas no tienen arquitectura ni glandular ni papilar. Y el indiferenciado y el diferenciado van a manchar positivamente en el componente diferenciado, una ausencia de expresión de ARID1B en el componente indiferenciado, mientras que el componente diferenciado conserva la expresión. Aquí vemos esto. También va a manchar positivo en el componente diferenciado si está presente para CK7, PAX8, ERPR y ecaderina. En el indiferenciado va a manchar positivo para índice KI67 elevado, CK18, queratinas y para marcadores neuroendocrinos. Bien, el carcinosarcoma es un tumor con elementos carcinomatosos y sarcomatosos. Ambos son de alto grado y se yuxtaponen componentes cancerosos y sarcomatosos. Entonces tenemos los dos tipos de elementos
Los cancerosos a menudo son carcinoma endometrioide o seroso de alto grado, frecuentemente mezclado. Carcinoma de células claras es infrecuente y de un 50 a un 75% de los casos tienen carcinoma endometrioide seroso o mixto seroso y de alto grado. Su morfología híbrida entre el carcinoma endometrioide y el seroso es frecuente, al igual que el carcinoma indiferenciado. Y otros componentes que rara vez se pueden encontrar son los escamosos, mucinosos y neuroendocrinos. En los elementos sarcomatosos son a menudo fusiformes y pleomórficos. El 50% contiene elementos heterólogos, siendo más común los rhabdomyosarcomas y los condrosarcomas. Y la diferenciación osteosarcomatosa, liposarcomatosa y angiosarcomatosa son menos comunes. Bien, aquí podemos ver, es de bajo aumento, vemos un tumor polipoide y parcialmente necrótico con componentes glandulares y sólidos que llenan la cavidad endometrial. Este tiene más aumento, es una neoplasia bifásica compuesta de células epitelioides y fusiformes altamente malignas y una matriz prominente de tipo condroide. Aquí también tenemos el carcinoma endometrial, mayoritariamente sólido de alto grado con diferenciación escamosa focal. Y aquí vemos el área sarcomatosa, que está compuesta por fascículos de células fusiformes malignas que se cruzan. Em, ok, los carcinosarcomas van a manchar positivamente en los dos tipos de componentes, para PAX8 y EMA, citoqueratina positiva, estos tres. Y tanto los carcinomas endometrioides serosos como los de alto grado pueden mostrar una expresión aberrante de P53 y también pueden ser positivos para ER y PR. Los componentes sarcomatosos también muestran una expresión aberrante de P53, que lo vemos aquí al lado. Y en el rhabdomyosarcoma va a marchar positivo para desmina y miogenina, y para el liposarcoma y el condrosarcoma S100. Y ya este es el último carcinoma. Tenemos el adenocarcinoma, no mentira, es el penúltimo, adenocarcinoma tipo mesonéfrico. Este va a tener variedad de patrones histológicos que pueden estar presentes dentro del mismo tumor. Tenemos túbulos pequeños con crecimiento ductal y glandular, y se han descrito áreas papilar, de crecimiento sólido, trabecular, retiforme, con forma de cordón sexual, con forma de tamiz, glomeruloide y de células fusiformes. O sea, tiene bastantes patrones en uno mismo. Las células tumorales pueden ser aplanadas, cúbicas o columnares con atipia citológica de leve a morada. Los núcleos muestran cromatina vesicular y surcos nucleares. No hay diferenciación escamosa, ciliada o mucinosa y no hay restos mesonéfricos asociados. Aquí podemos ver el patrón de crecimiento glandular. Aquí también vemos la morfología glandular, un poquito más, como es medio, ¿no? El otro era más grado bajo, este es medio. Y para la inmunohistoquímica va a manchar positivo para PAX8, GATA3 y TTF1, CD10, P53 de tipo salvaje y competente también en MMR. Este que vemos aquí es un PAX8, es difusamente positivo en las glándulas. Y ahora sí, este es el último carcinoma de endometrio ultramutado, siglas POLE, y este está representado en todos los histotipos de tumores, es decir, en el carcinoma endometrioide, en el carcinoma mixto, en el carcinosarcoma, carcinoma de células claras, el indiferenciado y el diferenciado, y el carcinoma neuroendocrino. La mayoría demuestra al menos un componente de histología endometrioide
y se observa grado tumoral alto o bajo. Es un tumor prominente que infiltra linfocitos, llamándose linfocitos peritumorales. Tiene una heterogeneidad intratumoral y morfología mixta, morfología tumoral ambigua y atipia extraña en Partridge y células gigantes tumorales. Ya los vamos a ver. Aquí podemos ver que los linfocitos peritumorales se definen como agregados linfoides que rodean el borde del tumor invasivo y se ven fácilmente con un aumento de escaneo. Aquí vemos una atipia extraña, dispersa, atipia serosa y células gigantes tumorales. Acá. Ok, ahora hablaremos sobre lo que es tratamientos y pronósticos dentro del carcinoma de endometrio. Siguiente, por favor. Comenzando por las opciones terapéuticas, vamos a ver cuatro. La principal es de cirugía, que es la histerectomía. Esta es la extirpación del útero, pues en muchos casos de carcinoma de endometrio, la histerectomía es la principal intervención quirúrgica, ya que dependiendo de la extensión del cáncer y otros factores, también pueden extirparse lo que son las estructuras adyacentes, como también lo que vendría siendo los ovarios y las trompas de falopio. En lo que es radioterapia, vamos a encontrar lo que es radioterapia externa y radioterapia interna. La radioterapia externa implica el uso de lo que son haces de radiación dirigidos desde una fuente externa hacia el área afectada del cuerpo. En el caso del carcinoma del endometrio, puede dirigirse a lo que es el área pélvica. Y en la radioterapia interna, llamada braquiterapia, en esta se colocan lo que son fuentes reactivas directamente o cerca del área del tumor. Esto se utiliza también a veces lo que es después de la histerectomía para tratar cualquier área donde el cáncer pueda haberse diseminado. Ahora vamos con lo que es la quimioterapia, en la cual se usan lo que son medicamentos antineoplásicos. La quimioterapia implica el uso de estos medicamentos que afectan tanto a las células cancerosas como a las células normales. Ellos pueden administrarse por vía intravenosa y se utiliza muy comúnmente en lo que son cualquier tipo de cáncer, pero en este caso, carcinoma de endometrio avanzado o también cuando hay diseminación fuera del útero. Tenemos lo que son las terapias hormonales, en lo que consiste un bloqueo hormonal. Algunos cánceres de endometrio son sensibles a las hormonas, especialmente al estrógeno. La terapia hormonal incluye el uso de lo que son fármacos que bloquean la acción del estrógeno o reducen lo que es su producción, ya que en niveles elevados de estrógeno puede estimular lo que es el crecimiento de las células cancerosas en el endometrio. Siguiente, porfa. Ahora veamos lo que son factores pronósticos. Vamos a dividirlos en dos, lo que es el pronóstico. El pronóstico depende en gran medida del estado FIGO, y pues FIGO es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Tiene lo que es la presencia y extensión de la invasión miometrial. En esta se refiere a la penetración de las células cancerosas en la capa muscular del útero llamada miometrio. La extensión de esta invasión puede tener implicaciones en el pronóstico. Ahora, un menor porcentaje de invasión miometrial puede indicar un cáncer en una etapa más temprana y a menudo se asocia con un mejor pronóstico en comparación con una invasión más extensa que puede indicar una enfermedad más avanzada y más difícil de tratar. Tenemos la afectación del estroma cervical, la cual implica la propagación del cáncer hacia el tejido conectivo del cuello uterino. Y pues la afectación cervical aumenta la probabilidad de la diseminación del cáncer a otras áreas y afecta el pronóstico. La invasión cervical a menudo se asocia con un peor pronóstico debido a la mayor posibilidad de extensión a que se vea más allá del útero. Tenemos también lo que es las metástasis ganglionares, pues en la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos indica que las células cancerosas se han diseminado desde el sitio original del tumor hacia los ganglios linfáticos más cercanos. La presencia de estas es un factor importante y puede indicar un mayor riesgo de recurrencia y diseminación a otras partes del cuerpo. Y como último punto tenemos a la afectación serosa vaginal anexial. La afectación de estas estructuras cercanas, como la capa serosa en la vagina o los anexos,
que son los órganos reproductores como los ovarios y las trompas de falopio, indican una enfermedad más avanzada y pueden influir en el pronóstico. La afectación de estructuras fuera del útero sugiere un cáncer más agresivo y este va a requerir de lo que es un tratamiento más intensivo. Ahora, en los grados FIGO, vamos a ver que los tumores de bajo grado, como lo son el grado 1 y 2, tienen una supervivencia excelente en comparación con los tumores de alto grado, que vendría siendo el nivel FIGO grado 3, cuyo pronóstico es casi similar a lo que es un carcinoma seroso endometrial. Pero, sin embargo, otros parámetros como la edad, el tamaño del tumor, las características histológicas como la invasión linfovascular, las glándulas microquísticas alargadas y fragmentadas, y más recientemente las características moleculares están implicadas también en lo que es el pronóstico. Es importante señalar que la elección de la terapia puede depender de varios factores, como la etapa y el tipo específico de lo que es un carcinoma de endometrio y la salud general del paciente. El tratamiento a menudo se personaliza para adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente y puede involucrar lo que es una combinación de las modalidades terapéuticas. Siguiente, por favor. Bien, han habido algunos avances en las investigaciones sobre el cáncer de endometrio, tales como cambios genéticos. Por ejemplo, hace años que sabemos que los daños o defectos al ADN, es decir, las mutaciones del ADN, pueden cambiar genes importantes que controlan el crecimiento celular. Si se dañan estos genes, el crecimiento sin control puede ocasionar el cáncer. Los científicos están conociendo más sobre cómo ciertos genes, llamados oncogenes y genes supresores de tumores, controlan el crecimiento celular y cómo los cambios en estos genes provocan que las células endometriales normales se conviertan en cáncer. Vemos la detección temprana. Como parte de los estudios se están buscando maneras de encontrar el cáncer endometrial temprano antes de que la mujer presente síntomas. Y los investigadores buscan identificar los cambios de ADN en las células cancerosas del endometrio y las pruebas para estos cambios pueden algún día ayudar a encontrar los cánceres de endometrio en sus comienzos. Tenemos la prevención. A medida que los médicos han aprendido más acerca de los factores de riesgo para el cáncer endometrial, han comenzado a buscar maneras de ayudar a prevenirlo. Por ejemplo, el sobrepeso y los factores de riesgo que dijo Catherine anteriormente. Y se están realizando estudios para averiguar si estas mujeres pueden beneficiarse de las terapias preventivas. Por ejemplo, tenemos el tratamiento con nuevos medicamentos, es decir, se están investigando nuevas combinaciones de medicamentos, así como medicamentos de quimioterapia, de terapia dirigida para mujeres con cáncer de endometrio avanzado. Tenemos la metformina, que es un medicamento que se utiliza para ayudar a controlar el azúcar en la sangre en personas con diabetes. Estos estudios han encontrado que las mujeres diabéticas con precánceres y cánceres endometriales que están tomando metformina tienen mejores resultados en comparación con las mujeres que no lo toman. Y entonces esto ha provocado que se esté investigando en estudios clínicos actuales si la metformina podría utilizarse para ayudar a prevenir el cáncer endometrial y cómo podría ayudar a tratar a las mujeres con cáncer avanzado. La terapia dirigida, los investigadores han desarrollado medicamentos que tienen como blanco, como target, a los cambios en los genes y en las proteínas encontrados en las células cancerosas. Estos medicamentos de terapia dirigida se utilizan para tratar muchas clases de cáncer y los estudios ahora están investigando cómo podrían ser utilizados para el cáncer endometrial. Tenemos la terapia hormonal, que para tratar el cáncer de endometrio a menudo se utiliza progestinas, pero los medicamentos que afectan el estrógeno también pueden ser útiles. Tenemos la inmunoterapia, que es un área de investigación nueva para tratar el cáncer endometrial. Este tratamiento utiliza el propio sistema inmunitario para combatir el cáncer. Y por último, la cirugía generalmente implica extirpar el útero, el cuello uterino, los ovarios y las trompas de falopio. Y los estudios están comparando diferentes maneras de hacer esta cirugía. Por ejemplo, la cirugía abierta versus la laparoscópica y la cirugía laparoscópica versus la cirugía asistida por robot, para saber si un método en particular es mejor que otro.
Ok, pues vamos a ver rapidito ciertas cosas que hay que recapitular de esto. Eh, Dejo de déjame, compartir. sí, dale, tranquila. Yo voy a compartir el mío acá. Ok, A ver, déjame echar para atrás yo. Y vamos a ver ciertas cosas que hay que rescatar de aquí. Del tratamiento profe, no, pues porque, profe, dime, disculpe que dije manchar, era marcar, pero es que cuando traducía la página en español que ese salía que es, que de ese es stain. Ajá, stain, sí, pero sí, sí, de el término, manchar. el término es marca. Vale, está bien. Sí, sí. Ujú. Bien, vamos a echar para atrás para ver, pues. ¿Qué pasó aquí? Voy. Déjame ver qué pasó. Ok. ¿Ves? Cuando lo pongo grande dice que se pausó la... No, yo no coger lucha con eso. Vamos a tener que transmitir pequeño, pues. Ahora sí ya lo logré. Bueno, habíamos terminado con la charla, pues hemos superficialmente discutido varias enfermedades. Obviamente no son todas, son las que yo elegí en base a lo que yo hago, trabajo y tengo de experiencia, pues, y son cosas que se ven. Entonces, pues ya usted ha escuchado pues ciertos tipos histológicos de cáncer. Creo que hasta este punto es fácil darse cuenta que el cáncer es muy heterogéneo y que pues hay un montón de tipos que por eso es que esto requiere otro tipo de entrenamiento para aprender bien esto. O sea, yo creo que a partir de este punto no puedes hablar de que cáncer y ya, ¿no? O sea, de que hemos hablado un montón de tipos histológicos con distintas características morfológicas, moleculares, distintos tratamientos y distintos pronósticos. Ok, bastante material que a esto estudiar. Bien, con respecto al cáncer de endometrio, pues la primera causa de consulta en una paciente para ginecología, sacando de lado la parte esta obstétrica y de embarazo, es un sangrado anormal, ¿ok? Un sangrado uterino anormal, que entonces pues lleva a que se estudie la paciente, y en los sangrados anormales pues siempre cabe la posibilidad, en el contexto clínico adecuado, que sea un cáncer. Por eso hay que estudiar a la paciente y hay que tomar biopsia si hace falta. Entonces, pues, obviamente el endometrioide, que fue el primero que hablaron, que es el más común, ese sí se asocia con hormonas y exceso de exposición a estrógeno. Todo esto que acá dijeron, pues tiene esa relación. Y bueno, con el tema del síndrome de Lynch, esa es la parte hereditaria. Ese sí es un poquito más complicado de explicar. Lo voy a dejar hasta donde ustedes llegaron. La hiperplasia endometrial ocurre en el contexto de exposición excesiva a estrógenos. Por lo tanto, la hiperplasia endometrial es una lesión precursora de carcinoma endometrioide. Bueno, con respecto a estos tipo 1 tipo 2, nosotros en la patología no utilizamos esa clasificación, utilizamos esto que está acá abajo, ¿no? Los tipos de endometrioide, esto es de bioglandular, estos serosos son las claras y también he visto carcinosarcoma. Vamos a hablar un poquito. Y para los tipos histológicos, utilizamos la clasificación de FIGO, sobre todo los endometrioides. Ahí tienes que evaluar la cantidad de glándulas que forma, la presencia de esto, crecimiento escamoso. eh, También sí es importante evaluarla. Crecimiento sólido no escamoso, lo que se dice así. Y también tienes que evaluar el plomorfismo nuclear para poder establecer un grado histológico en los carcinomas endometrioides. Bien, los síntomas. El principal es el sangrado uterino anormal o disfuncional. Ese es el síntoma que lleva a la paciente a consultar. Bueno, el más común es el endometrioide. Se llama carcinoma endometrioide porque imita o recuerda a las glándulas endometriales normales. Por eso es que es importante que tú conozcas la histología normal del endometrio para no confundirte con un cáncer. Mira, por ejemplo, aquí lo que se ve. Antes dijo Waleska, creo que fue Waleska, dijo espalda con espalda. Es que en inglés se llama back to back. Tú ves que las glándulas están pegaditas unas con otras y prácticamente no hay estroma entre esas glándulas malignas.
Es una característica fundamental de la hiperplasia en adelante, que hay mucha glándula, poco estroma, demasiada glándula. Esa es una característica fundamental de los carcinomas endometrioides. Está lleno de glándulas, casi no hay estroma, pues eso es maligno. Glándulas irregulares, unas chiquitas, otras grandes. Pero sí, hay muchas glándulas, pero que recuerdan, del punto de vista morfológico, a las glándulas endometriales, esto vagamente. Lo mismo acá, de que son glándulas pegaditas, back to back, casi no hay estroma entre ellas. Y lo otro que hay que valorar en estos tumores es el porcentaje de invasión miometrial. Nosotros decimos, bueno, invaden más del 50%, es de peor pronóstico, menos del 50%, eso es de mejor pronóstico. Ah, mira, y esto que está acá, lo ves sólido. Es el crecimiento sólido, no escamoso. Es importante para establecer el grado histológico ese de FIGO, FIGO. Esto es evidentemente un carcinoma, es invasor, es glandular, así que hay ciertos autores que llaman eso adenocarcinoma, pero por convención llamamos carcinoma endometrioide. Bien, el seroso es otra historia. ¿Por qué? Porque el carcinoma seroso de endometrio tiene un comportamiento mucho más agresivo que el carcinoma endometrioide. Por eso es que es importante establecer un adecuado tipo histológico. El endometrioide es un carcinoma mucho más grado de plomorfismo nuclear extremo, suele hacer proyecciones papiriformes y no contento con eso, hace glándulas como la que está acá adelante. Espérate, estoy echando para atrás. Hace glándulas. O sea, esto acá, tú dirías, Chuzo, ¿eso es un carcinoma endometrioide o es un seroso? Y tienes que decirlo bien porque no es lo mismo. Ambos serán cánceres, pero son dos tipos de cánceres totalmente distintos. El equivalente sería acá en el contexto infeccioso. Ah, no le vamos a decir que tienes una neumonía por neumococo que una neumonía por tuberculosis. No es lo mismo. El tratamiento no es el mismo y el pronóstico no es el mismo. Igual acá, no le vamos a decir carcinoma endometrioide, carcinoma seroso. Me pasó esto recientemente, hace como 15 días. La biopsia decía carcinoma endometrioide. Eso suele ser, así lo sacan en la privada, porque en la privada pues no hay inmuno. Y entonces pues, como la cirugía es mucho más costosa en términos de gastos para el paciente se opera es acá en la pública. Si es asegurado, pues se opera en el complejo porque pues esa cirugía es bien costosa, todo lo que gira en torno a ella. Y cuando sacan el tumor, dice, chuzo, esto no se ve endometrioide, esto se ve seroso y hay que hacer el inmuno y entonces pues la inmuno marca es para un carcinoma seroso. Ahorita cuando llegue a esa parte vamos a hablar de eso. Bien, el carcinoma seroso, repito, es de alto grado, como dice Waleska, puede hacer cuerpo de samoma, hace papilas y hace núcleos de un plomorfismo nuclear extremo. Pero repito, también puede hacer glándulas y eso es lo que puede confundir con un carcinoma endometrioide. En ese punto es importante entonces hacer las pruebas de inmunistoquímica. Yo siempre las hago. O sea, yo, cuando veo eso así, mándale su inmuno, no importa que demore, porque es importante un diagnóstico adecuado. Los serosos, entre otras cosas, suelen ser positivos para el marcador P53. Suelen tener sobreexpresión de P53, lo que se traduciría en que son P53 mutantes. Los endometroides suelen no ser P53 mutantes, son wild type, que más adelante dice una cosa que es tipo salvaje, ¿no? Esa es como la traducción literal del wild, de wild type, tipo salvaje. Bueno, hay unos que sí son duros, hay unos endometrioides más difíciles que son P53 mutados. Eso va de acorde a la clasificación actual molecular del carcinoma de endometrio. Pero cuando tú un P53 así, todo marcando 100% nuclear fuerte, eso es de carcinoma seroso. O sea, lo otro es que recordemos que dijo alguna compañera, no me acuerdo cuál era, creo que fue Catherine Valencia, que el carcinoma este, eh, endometrioide, él ocurre en el contexto de estimulación hormonal. Por lo tanto, el carcinoma endometrioide suele ser positivo para receptores hormonales RIPR, mientras que el seroso no.
Suele estar disminuido la expresión de esos receptores hormonales en el seroso, porque el seroso surge en un contexto totalmente distinto a el endometrioide. El endometrioide surge en un contexto de excesivo hormonal, sobre todo estrógenos. El seroso surge en un contexto de una paciente posmenopáusica que adquiere mutación de TP53. Células claras también he visto, es un diagnóstico difícil porque realmente tú no ves células claras. Dame un segundo que me están llamando acá, ya sigo. Dame un número más raro que Colombia y Chichichá. Bueno, no contesto, deja de llamar, lo que llama más tarde. Bueno, esta morfología de células claras, pues yo he visto, hacen morfología papilar, tubular, y es un tumor de alto grado. O sea, habiendo visto también eso, el seroso no se gradúa. El seroso, por definición, es una neoplasia de alto grado que no requiere hacer un tipo histológico. Por definición, es un tumor de alto grado, por lo tanto, no es necesario graduarlo. Igual con el células claras, es súper alto, las células son horribles, espantosas. Esto es un tumor de grado histológico alto. Ves que hace un patrón glandular, que hasta cierto punto pues recuerda a un endometrioide. O sea, al momento de, todos estos están en el diagnóstico diferencial, por lo tanto, hay que mandar un panel generoso de inmunistoquímica. ¿Ves este promorfismo extremo con esas células targetoides que decía Waleska? ¿Ves el núcleo prominente? Una cosa espantosa, esos serosos, perdón, esos células claras, y ves que aquí no hay células claras, ahí se ven más que todo eosinofílicas. Por eso que ese nombre de ellos es medio traidor. Bien, para la inmunistoquímica nosotros mandamos esa napsina A para células claras. Este HF1 beta, HNF, perdón, ese no lo tenemos nosotros. La napsina A suele marcar así y eso es sugestivo u orienta a clear cell carcinoma. Si usted prestó atención, recordará que la napsina A también es útil en el adenocarcinoma de pulmón que discutimos la clase anterior. Y estos suelen expresar esta inestabilidad microsatélite que se evalúa con estos marcadores de acá abajo. Bien, el indiferenciado es un diagnóstico difícil. Tienes que tener un componente de carcinoma bien identificable y otro que puede ser cualquier cosa. O sea, es un tumor que se está desdiferenciando. Es un diagnóstico de descarte. Tú manda inmuno, manda inmuno, manda inmuno, y cuando ya te acabas el recurso, tú dices, chuzo, esto no es nada, o nada clasificable. Por lo tanto, esto es un carcinoma indiferenciado. Mira, esto acá es una sábana de células malignas. Eso no es compatible con ningún tipo histológico, por lo tanto, descartándolo, esto puede ser clasificado como un indiferenciado, ¿no? Por lo tanto, puse este ARID1B, pero en la práctica, pues yo nunca lo he utilizado como tal. Este sí lo he visto carcinosarcoma. Del punto de vista morfológico, son tumores bonitos, porque son súper agresivos, tienen un componente epitelial maligno y un componente mesenquimal maligno también, horribles. Son tumores de muy mal pronóstico, se asocian con mujer posmenopáusica que ha recibido radiación. Son tumores de alto grado y de muy mal pronóstico. Esto que está acá, como dice Waleska, es el componente de condroide, o sea, un componente de carcinosarcoma, evidentemente maligno. En el fondo también, yo he visto a veces unos que hacen liposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, leiomiosarcoma, o sea, una cosa, pues, desde el punto de vista morfológico, bastante impresionante, tumor maligno, ¿no? Y el componente de epitelial suele ser un componente de endometrioide de alto grado o de seroso. Es importante identificar la existencia de esos dos componentes. Mira acá, ¿no? Un componente fugocelular maligno, eso también se suele ver en el carcinosarcoma. También suele tener sobreexpresión de P53, o sea, o así como el seroso que te demostré anteriormente, que mostraron, perdón, sus compañeros anteriormente. Este tipo mesonéfrico, pues yo no lo he visto nunca. Lo he leído, sí, que tiene esas estructuras glandulares que recuerdan a las estructuras embrionarias. Es bonito, ¿no? Pero es como un laberinto. Ese sí no me ha tocado nunca. De ese PAX8 positivo, pues todos los tumores endometriales deben ser PAX8 positivos porque esa tinción es positiva en esta región anatómica. Aquí está el P53 tipo salvaje, ese es wild type.
o sea que no está mutado. Y lo que sí recuerdo es que ese mesonéfrico debe ser de mejor pronóstico. Y este ultramutado es el que dice tipo POLE, POL en inglés, o sea, en verdad no es que en inglés, pero son unas siglas. Ese pertenece a la clasificación esta de esto molecular. Para esto hay que demostrar esa mutación POLE para poder entonces clasificarlo, ¿no? Sobre todo una morfología endometrioide, pero repito, te toca hacer eso, esa parte molecular que eso aún no lo tenemos nosotros en el hospital. Pero esencialmente es una morfología de tipo, pues, endometrioide. Bien, cuando tú cantas un cáncer endometrioide, el tipo que tú quieras, endometrioide, seroso, células claras, eso va con cirugía. Esa paciente hay que operarla y la operación solo es una operación grande. Está la histerectomía, le sacan anexos, le sacan ovarios, le sacan ganglio, le hacen linfadenectomía, porque hay que ver el tumor hasta dónde se extiende y dependiendo de eso va a hacer el tratamiento con quimio, radio, dependiendo de, hasta ya repito, yo no llego. Cuando nosotros nos mandan no la biopsia, sino la pieza entera, que son como 1000 frascos, que incluye el útero, como les dije anteriormente, hay que determinar qué tanto invade el tumor al miometrio, repito, 50% es el número mágico, hay que muestrear cervix y canal endocervical para ver si el tumor se extiende a ese cervix, hay que ver esos ganglios para ver si hay extensión a ganglios. El último que tuve, que fue un seroso, los ganglios estaban negativos, pero sí se extendía el tumor a el peritoneo y hay que muestrear bien las trompas y los ovarios para ver si el tumor se extiende hasta trompas u ovarios. Todo eso va a ser importante en el pronóstico y el tratamiento de este paciente. De esto no me voy a meter, metformina, nada más que me pareció curioso porque metformina es un medicamento viejo. ¿Okay? Eso es un hipoglicemiante oral que tú lo vas a conocer bastante en tu curso de medicina interna. Es barato, es bastante útil y se usa en los pacientes con diabetes tipo 2. No he escuchado eso en respecto al cáncer de endometrio, pero bueno, pues, bueno, ya lo escuché hoy, pues, está bien, de todos aprendemos de esto. Bien, vamos a dar por concluido entonces este tema de las charlas. No estuvo mal, pasa es que pues por las circunstancias la interacción por la computadora pues no es la misma, obviamente no es lo más óptimo, porque la idea era verlo yo a ustedes y poder confrontarlos pues en vivo, ¿no? Pero si no se puede, pues no es tan entretenido. Bueno, yo creo que pues se ha dicho bastante, espero que hayan aprovechado eso, pues porque pues yo no puedo hablar de tanta cosa. Bueno, pero sí voy a hablar ahorita yo de lo que me corresponde a mí. O sea, de ninguna manera crean ustedes que ustedes pues van a dar la clase y pues yo voy a sentarme aquí a ser espectador y cobrar sin trabajar. O sea, eso no es mi estilo, ¿no? Pero sí quería que ustedes esta vez se esforzaran en preparar ese tipo de material. Bien, la clase que yo voy a dar hoy es sobre el sistema renal y genitourinario. De repente en este momento, digo, yo no sé, y la verdad que si estoy equivocado, prefiero mantenerme ignorante. Yo quiero creer que en este momento de tu curso, tú puedes correlacionar lo que yo te voy a decir hoy con lo que tú has aprendido en tu curso de fisiología. Bueno, si yo estoy en lo equivocado, pues, por favor, yo no quiero aquí venir a hacer ánimo de controversia ni nada de esas cosas, pues porque esa no es mi función. Bien. El sistema urinario está constituido entonces por nuestros riñoncitos, son dos, uno izquierdo y uno derecho, los uréteres, que entran a la vejiga, en la vejiga se almacena la orina, y entonces eventualmente cuando la vejiga se llena, tú tienes que eliminar esa orina vía la uretra. Entonces, principalmente en los riñones reciben y monitorizan tu sangre. ¿Ok? Ven si la sangre tiene mucha agua, mucho sodio, mucho potasio o poco de estos elementos y entonces tú vas eliminando o reabsorbiendo. Yo me acuerdo un profesor en la universidad me decía, pero ¿qué es la orina? La orina, o la orina como le quieras llamar, es simplemente un ultrafiltrado de la sangre. Esa orina llega al riñón y entonces en ese sitio se va a filtrar todo y entonces pues eso es lo que tú eliminas. Por eso es que si tú tomas mucha agua, tú vas entonces a eliminar toda esa agua. O lo contrario también ocurre, si tú no tomas agua,
Entonces, pues, tu orina va a estar concentrada porque tu cuerpo se va a tratar de aferrar intensamente a ese poquito de agua. Vamos a tratar de ir elaborando esos conceptos a lo largo de la clase. Conceptos que aparte de tener que ver con fisiología renal, tienen que ver con la fisiología de los líquidos y electrolitos, que pues reitero también, asumo que eso se ve temprano en la fisiología, así que algo de eso tuvieron que haber visto hasta este momento. Bueno, agarras un riñón, agarras un cuchillo y lo cortas. O sea, un corte coronal más o menos, porque pues tiene distintos niveles. Y entonces, pues, tú encuentras en ese corte, ese riñón, un hilio renal. Aquí solamente está el uréter, pero aquí deberás encontrar también, sobre todo bien grandototas, la arteria y la vena renal, como lo ves por la parte de acá. Así correlacionas tú con tus hallazgos de anatomía. El riñón suele estar recubierto de un montón de grasa, ¿ok? Bastante grasa, y por una fascia que le llaman la fascia de Gerota y su respectiva cápsula fibrosa. Todo eso es importante establecerlo. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos tumores del riñón, hay que ver el tumor hasta dónde se extiende. A veces que se salen del riñón, revientan y revientan la cápsula esa, y eso es de mucho peor pronóstico. Bien, tenemos el uréter. ¿Ves que el uréter se pone como gordito, expandido aquí? Esta es la pelvis renal. Que la pelvis renal se subdivide en unos conductos bien grandes, que son los cálices mayores, y estos a su vez se subdividen en unos más chiquititos, que son los cálices menores. Todos estos cálices y pelvis renal lo que se encargan es de acumular la orina y enviarla a los uréteres. Entonces, esta región de aquí se llama la pelvis o seno renal. Aquí hay grasita. Eso es importante también, ¿por qué? Porque es importante determinar si hay un tumor, determinar si ese tumor se extiende a esta zona. Por eso es que es importante en anatomía conocerla bastante bien y la histología bastante bien si tú quieres entender bien el contexto patológico de estos órganos. Bien, el riñón ahora sí lo cortamos todo en un corte pues coronalcito y tenemos una corteza que es más externa y una médula que es más interna. En esas cortezas y médula encontramos cualquier cantidad de corpúsculos renales con sus glomérulos y sus correspondientes túbulos renales. En cada riñón tú tienes, por ejemplo, en términos generales, de 1 a 2 millones de nefronas, que es la unidad funcional de cada riñón. Ves que en la médula se forma como una especie de pirámide, llaman eso pirámide renal, con la base hacia la corteza y la punta de la pirámide es la que se abre hacia cada respectivo cáliz menor. De esa forma, pues, se va acumulando la orina, que es el material que va filtrando tus túbulos renales y van acumulando, por cierto. Bien, ¿qué hace el riñón? Nuevamente, esto es un concepto de la fisiología. Bueno, el riñón monitoriza la cantidad de agua que hay en tu sangre. Mucha agua, poca agua, ambas son malas, ¿ok? Tu cuerpo siempre va a buscar el balance. Por eso es que un concepto maestro de la fisiología es la homeostasia, ¿ok? Es la búsqueda de tu cuerpo por siempre mantener todo en equilibrio. Cuando tu cuerpo, si tiene poquita agua, va a ahorrar esa agua. Si tiene mucha agua, va a eliminar ese exceso de agua. Eso ocurre sobre todo a nivel renal y eso lleva una influencia hormonal bien importante, donde actúan sobre todo la aldosterona y la hormona antidiurética. También se monitorizan la cantidad de electrolitos, por ejemplo. Mucho sodio es malo, poco sodio es malo también. Lo que tú requieres es la cantidad ideal de sodio. Por eso el sodio en exceso se elimina y el que sí requieres vuelve y se reabsorbe, sobre todo gracias a la aldosterona. Un fenómeno similar ocurriría con el potasio. También en tu riñón, gracias a la producción y secreción de bicarbonato, se regulan junto con los pulmones los desequilibrios ácido-base. Ahora sí que en la orina se eliminan desechos metabólicos tóxicos. Es importante en el tema este del metabolismo de ciertos medicamentos. Y gracias a la renina, que tú conoces el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también a nivel renal se regula la presión arterial. Recordemos también que en el riñón se produce la eritropoyetina y también aquí pues se
esto participa en el metabolismo de el calcio y la vitamina D. Bien. La literatura es variable, 1.2, 1.4, 1.3. Eso va a variar la cantidad de millones de nefronas que tú tienes en cada riñón. Pero no digas, como una vez me acuerdo en la universidad le preguntaron a un compañero, oye, ¿y tú cuántas nefronas crees que tienes en cada riñón? Y él dijo, ¿y que una? No, 1 millón. 1 millón. ¿Ok? De 1 millón por lo menos en adelante. ¿Ok? Como dice ahí, 1 a 4 millones. Eso va a variar, depende de dónde tú lo vayas a estudiar. Entonces, la nefrona, que es esta unidad funcional, está constituida por este corpúsculo renal con su glomérulo y todo este sistema intrigante de túbulos renales que hoy vamos a mencionar en el contexto histológico, porque en el contexto funcional de eso se habla un montón de cosas realmente que yo no soy un experto, se hablan ese montón de cosas en el curso de fisiología y el curso de farmacología, sobre todo cuando se discute el mecanismo de acción de los diuréticos, porque hay diuréticos que actúan en el túbulo proximal, otro en la asa de Henle, otro en el túbulo distal. Mira que sinceramente eso ya, si tú me preguntas por eso, yo te voy a decir, yo no sé. Sinceramente yo todas esas cosas clínicas las eliminé de mi cerebro para entonces hacer espacio para cosas rosadas, cosas moradas y manchas, ¿ok? Para cosas que manchan como dijo en antes Waleska, ¿no? Para ver las manchas esas. Bueno, parece algo tonto, pero requiere espacio en mi disco duro. Entonces vamos a ver ahorita desde el punto de vista histológico cada uno de estos elementos de los túbulos renales. Eventualmente toda esa orina se acumula y llega aquí al gran túbulo y eventualmente ducto colector. Y eso conecta con la papila renal y entonces se vacía todo eso a los correspondientes cálices menores. Esta imagen pues está medio ectópica, hablar de una enfermedad cuando no hemos ni comenzado la histología, pero la dejé porque siempre viene el tema del quiste, y el quiste como sinónimo de cáncer, y el cáncer como sinónimo a su vez de muerte. Entonces yo no comparto esa idea porque esa idea está mal. Un quiste no es un tumor. Un quiste, como lo ves aquí, es una cavidad con un recubrimiento epitelial y conteniendo algún tipo de fluido. El fluido puede ser claro, puede ser cetrino, puede ser sanguinolento, puede ser mucoide, pues eso va a variar dependiendo de qué tipo de quiste tengas. Entonces, estos quistes aquí no son tumorales. Yo no sé, esa tontería, casi es un término más peyorativo, de decir, oh, tienes un quiste, eso es maligno. O sea, eso es lo que tú haces, estás haciendo es gala de tu ignorancia. O sea, un quiste no es un tumor, por Dios. Eso está infinitamente incorrecto. En esta enfermedad poliquística de los riñones, los túbulos renales son anormales, ¿okay? No hacen su trabajo adecuadamente y ¡blup! Se inflan, ¿okay? El túbulo renal que era alargadito se infla y acumula un montón de fluido. Por eso es que se llena este riñón de un montón de quistes. Sobra decir que ese riñón no sirve, no filtra nada y por eso pues es necesario hacer la resección quirúrgica. Después el paciente, qué sé yo, será candidato a dos cosas, ¿okay? Trasplante o diálisis. La diálisis sería peor opción, pero bueno, el trasplante pues no es tan fácil por el tema este de donantes y compatibilidad. Bien, aquí a la derecha tenemos fabulosamente un glomérulo con su cápsula de Bowman y está rodeado de un montón de túbulos renales. Yo voy a describir los túbulos renales en términos generales como epitelio cúbico simple. Dependiendo del túbulo renal que tú encuentres, pues encontrarás ciertas variantes, pero en términos generales, del punto de vista estrictamente histológico, el epitelio del túbulo renal es cúbico simple. Entonces, toda la sangre llega a estos glomérulos que recuerda que son espacios vasculares, o sea, son endotelios o capilares tipo fenestrado. Esa sangre llega ahí y se filtra. El exceso de agua, de electrolitos se elimina, los desechos se eliminan. Lo que no debes eliminar es albúmina en ese sitio. Si tú eliminas albúmina por la orina, aunque sea poquito, eso siempre es
anormal, ¿ok? De tu riñón hace tres cosas: filtra, reabsorbe y secreta, dependiendo de la cantidad de agua y solutos / electrolitos / sal que tú tengas en ese momento en tu sangre. Dios fue sabio y lo hizo con dos riñones. Entonces, si a ti te quitan un riñón por alguna razón, tu otro riñón se pone grandotote, sufre hipertrofia, hiperplasia, crece, y de esa manera, hasta cierto punto, él compensa la función renal que se perdió debido a el riñón que se extrajo, ¿no? Entonces, en los pacientes hipertensos, para variar, o un órgano blanco que también sufre daño, va a ser con el tiempo el riñón. No solo el corazón, no solo el cerebro, no solo la retina, sino que también el riñón se va a ver afectado en el paciente hipertenso. Por eso es que tú debes checar tu presión periódicamente, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo ahorita, pues, yo puedo ser hipertenso y no lo sé, y pues sería un error averiguarlo cuando ya tengas síntomas. Cuando tienes síntomas de hipertensión, es porque el asunto está ya bastante avanzado. Eso es lo que no se quiere, porque ya entonces en ese punto el asunto es caro y probablemente no corregible. Bien, con respecto al corpúsculo renal, esto que está aquí, esta unidad que está aquí, consiste en el glomérulo, que es una especie de maraña de un montón de capilares, así me lo imagino yo en mi cabeza, donde la sangre llega y se va a filtrar, y él está rodeado de una capsulita que recibe el nombre de cápsula de Bowman. También en ciertos lugares dicen cápsula glomerular, pero yo me voy a referir a ella simplemente como cápsula de Bowman. Lo ves acá, ¿no? Aquí está el glomérulo, una maraña de capilares, y ves el espacio que lo rodea. Ese espacio es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, a su vez, se divide en dos capas, que hay una capa interna que rodea entonces a nuestros capilares glomerulares y una capa externa, que es la capa parietal, que es epitelio, sobre todo escamoso simple. ¿Ves aquí? ¿Ven los núcleos aplanaditos? La capa externa o capa parietal de la cápsula de Bowman, reitero, es epitelio escamoso simple. Entonces, ¿qué es esto blanco entre la capa parietal y la capa visceral de la cápsula de Bowman? Eso blanco le llaman espacio capsular o espacio urinario. Allí es donde llega a caer todo lo que se filtró de los capilares glomerulares. Entonces, en este corpúsculo renal también identificamos dos polos, ¿ok? El polo vascular, donde entran las arteriolas estas aferentes de frente que usted debió conocer en otro curso. Yo no voy a hablar de eso porque aquí eso no se ve, por cierto. ¿Okay? Es mucho pedir que se vea eso. Y el otro es el polo tubular o polo urinario. Tú ves que en el polo urinario el epitelio cambia a cúbico simple. De hecho, ese epitelio que está aquí, que aquí lo puedes ver perfectamente bien, ese es el epitelio del túbulo contorneado proximal. Bien. Entonces, viéndolo con más detalle, pues porque realmente la histología no hace mucha justicia, porque pues esto es tan chiquitito que hay estructuras que entre tanta cosa pues definitivamente se van a perder. Tenemos que la capa parietal, como te dije, ves que es delgadita, ¿ok? Es una capa de epitelio plano o escamoso simple que eventualmente se transforma en el polo tubular, se transforma hacia el epitelio del túbulo proximal. La capa visceral va entonces a revestir a los capilares glomerulares. En este caso, está esquematizada por estas células amarillas que parecen como una especie de estrellas de mar, que esas estrellas de mar agarran y abrazan gran parte de toda la superficie de esos capilares glomerulares. Esas estrellas de mar que constituyen la capa visceral reciben el nombre de podocitos, ¿ok? Podos de pies. Todas esas extensiones son sus patitas que agarran y abrazan la mayor, el mayor porcentaje de superficie de esos capilares glomerulares. Entonces, gracias a el aporte de la capa de podocitos y el endotelio del capilar glomerular, entonces tú puedes filtrar adecuadamente esa sangre. Eso es como, por ejemplo, son experimentos que uno hace en la escuela
cuando tú des tu curso de biología, bueno, cuando tú diste eso, por ejemplo, hay un experimento de filtrar el agua, que tú agarras, tú agarras una botella de soda, le pones, qué sé yo, primero que sea arena, después piedra, después tierra, después no sé qué otra capa se te ocurre, que hagamos muchas capas así. Entonces tú tiras arriba agua sucia y el agua teóricamente abajo, esto sale clarita, sale limpia. Bueno, algo así ocurre aquí. El montón de capas de capilar, de podocitos, de mesangio y de membranas basales agarran y hacen un superfiltro de esta sangre que solamente va a extraer lo que no se necesita, ¿ok? El resto, lo que sí requieres, no se va a filtrar y se va a conservar bien dentro, pues, de tu cuerpo, como por ejemplo las proteínas. Entonces aquí lo ves con más detalle, ves más grandotote, ves cómo la estrella de mar, que es el podocito, ves cómo él abraza a el capilar glomerular y prácticamente lo cubre todo en su superficie. Y ves que hay huequitos en el capilar glomerular. Recuerda que es un capilar tipo fenestrado. Aquí también se ve, ves el glomérulo y ves en celestito, en el celestito o turquesa, bueno, como verde claro. Ya no sé cuál es este color. Aquí en verde, ¿no? Verde clarito, verde agua, turquesa. Bueno, no sé, el punto es que eso reviste a los glomérulos y representa los podocitos, que junto con el capilar glomerular son fundamentales para poder realizar esta función de filtración de la sangre. Digo, no, qué satisfactorio es verlo así, pues porque eso es una imagen remasterizada, idealizada, es como el Nether, ¿no? El que tú no me vas a mentir a mí, una cosa es ver el Nether que se ve todo fabuloso, con etiquetas, con detallitos, con sombra, con colores, pero en la realidad, pues, el Nether, y eso, eso que tú no te toca hacer, pues, en cadáveres, porque, pues, tú tienes tus maquetas que son más, pedagógicas, porque el cadáver se ve todo un solo color, ya sea gris, o sea chocolate, o sea tonos intermedios de eso, todo se ve un solo color. Tú y que no, y que esta es una arteria, esta es la vena, las dos son grises. Entonces los cadáveres en ese sentido no son tan académicos. Es más que toda la emoción de trabajar con un cadáver, pero pues decir que es full netter, pues eso es mentira. Y bueno, aquí ocurre lo mismo, ¿no? Ves cómo todo aquí se enreda entre tanto detalle. Bueno, este es el glomérulo, ¿ok? Y ves los podocitos. En verdad es difícil distinguir, para mí es difícil distinguir entre los núcleos del endotelio y el podocito como tal, porque pues se acompañan y se sobreponen uno por encima de otro. Entonces los podocitos recuerda que agarran y acompañan entonces cubren a esos endotelios del capilar glomerular. Corresponden, reitero, los podocitos con la capa visceral de la cápsula de Bowman. Tienes acá afuera entonces la capa parietal, que es epitelio escamoso simple o plano simple, que converge y forma entonces el polo tubular, que es donde está, o donde inicia, mejor dicho, el túbulo contorneado proximal. Y el espacio blanco entre esas dos capas es el espacio urinario. Bien, los podocitos, como lo ves aquí en amarillito, ves que aquí tienes entonces el endotelio, que tienes entonces el intersticio y las membranas basales, y ves que esto forma una especie de filtro, donde estas flechas en verde representan unos diafragmas en ranura, que son como los huequitos de un colador, que solo permiten que ciertas cosas pasen a través de esta membrana. Cosas como el agua, cosas como ciertos iones, hormonas, etcétera. Pero las cosas grandes que están en el lado de la sangre, como las proteínas grandes, las plaquetas y los eritrocitos y leucocitos, no deben pasar. Sí es cierto que proteínas chiquititas como la inulina, que asumo que tú conociste en tu curso de fisiología, sí puede pasar, pero una proteína grande como la albúmina no debe de ninguna manera pasar a través de la membrana del glomérulo, gracias a la función del podocito, eh, el endotelio y la membrana basal. Si tú botas o eliminas albúmina por la orina, quiere decir que este mecanismo está comprometido.
El mejor ejemplo donde ocurre eso es en el paciente con nefropatía diabética. ¿Ok? Ese es el mejor ejemplo donde ocurre este fenómeno. El paciente con nefropatía diabética, que dale chance y el daño renal va a ser tanto que el paciente va a llegar a un punto de no retorno y te va a realizar o va a desarrollar una falla renal crónica. Ese es el problema de la diabetes, ¿no? El próximo curso, pues yo no sé si yo les daré a ustedes patología. Yo le voy a dar a un grupo y ustedes son dos grupos. Bueno, no sé, el que me toque. No tengo preferencia por ninguno de los dos, ni tampoco tengo favoritos. Pero bueno, yo hablo de muchas otras cosas en ese curso, incluyendo la diabetes. La pregunta del millón, ¿y la diabetes por qué mata? ¿Por qué es peligrosa? Y que por el azúcar en la sangre. Y entonces, ¿qué pasa con el azúcar en la sangre? Entonces, realmente, pues eso se habla es en el próximo curso. Bien. Bueno, verdad que ustedes a sus compañeros dieron algo de diabetes en las charlas aquí. Y hablaron precisamente también de algo de la toxicidad de la glucosa en el contexto crónico. ¿Ok? Si ustedes prestó atención, algo se mencionó. Pero bueno, no me quiero desviar del tema actual. Junto con los endotelios y los podocitos, también está la membrana basal del glomérulo, que es una membrana basal bien prominente, ¿ok? Anormalmente prominente, que participa en este tema de la filtración glomerular. ¿Ok? Esto es un filtro bien eficiente. O por ejemplo, cuando tú vas a filtrar, vas a hacer arroz, ¿no? Y el arroz hay que limpiarlo, agarras el arroz, lo pones en un colador, le pones agua y solamente el agua baja. O sea, si el arroz se te cuela por ese colador, dos cosas. La primera es que te vas a quedar sin comer arroz y la segunda es que ese colador no sirve y esto tienes que cambiarlo. Ya, tú no vas a caer en la misma trampa dos veces. Algo similar ocurre acá. Tu glomérulo tiene todos estos componentes junto con la membrana basal que se encargan de filtrar la sangre. ¿Ok? Ciertas cosas pueden salir, ciertas cosas no van a poder salir. Si cosas como la albúmina salen, quiere decir que esa membrana basal glomerular es anormal, es defectuosa, porque se debe restringir el paso de proteínas grandes, como reitero, voy a decirlo varias veces porque hace falta, porque pues, es importante decirlo, como la albúmina. Bien, entonces, gracias a la función del endotelio y sus fenestraciones, gracias a los pedículos y la membrana basal, entonces las cosas como las plaquetas, las células, los leucocitos y la albúmina no deben pasar a tu orina. Yo asumo que tú ahora escuchado ya de que el síndrome nefrítico, que el paciente tiene hematuria. O sea, la hematuria siempre es anormal. ¿Qué es la hematuria? Hemat o hemato de sangre, obviamente, y urea de orina. Es la presencia de eritrocitos en la orina. Y entonces, tienes que ver ese eritrocito de dónde vino. Puede que venga el eritrocito de el riñón o puede que venga más abajo. Mira, de donde venga ese eritrocito, eso será anormal. De donde sea que venga ese eritrocito, eso será anormal. Y por lo tanto, no deberías tener eritrocitos en la orina. Entonces, hay que estudiar de dónde se está produciendo esa fuga de eritrocitos. Eso hay que estudiarlo y hay que ver esto en el microscopio también, si el eritrocito está aplanado, está deformado, o si él conserva su morfología. Bueno, eso no lo ven ustedes, eso lo ve más que todo el laboratorio clínico. Mira qué bien, ve, con esta imagen creo que se resume bastante bien todo. Bueno, mira, esto es un esquema de un glomérulo normal. Ves que está el endotelio en amarillito, en verde están los podocitos y en gris está la membrana basal glomerular. Y las proteínas se mantienen dentro del endotelio, o sea, dentro del vaso sanguíneo. Cuando hay daño a esta región, ¿en qué condición ocurre ese daño? Una nefropatía diabética o una glomerulonefritis, que suele ser postinfecciosa o autoinmune inflamatoria. Es como si agarras el colador tuyo, agarras un cuchillo y haces huecos más grandes. Dañaste la membrana, dañaste el colador. Entonces, esto aquí sufrió daño. Y ahora esto va a permitir que se fuguen cosas que no se debían fugar. En el caso de la nefropatía diabética, se comienza a fugar albúmina por la orina.
La cantidad de albúmina se puede cuantificar en un urinálisis y dependiendo de eso, se puede extrapolar qué tan comprometido está el riñón, porque de eso va a depender al paciente si se le deben hacer ajustes con el medicamento o tomar decisiones terapéuticas extra. Es fundamental establecer esto, ¿no? Por eso que eso se mide la proteinuria, esto se debe medir. Cuando hay sobre todo causas inflamatorias, se compromete mucho esto y el paciente puede filtrar leucocitos, puede filtrar eritrocitos, y entonces pues el asunto te habla que hay mucho compromiso de ese riñón. Tienes aquí entonces el glomérulo, ves que hay mucha celularidad entre endotelio, podocito. Encontramos otra célula que se llama la célula mesangial, que forma algo que se llama entonces el mesangio. El mesangio es útil para rellenar los espacios que no poseen podocitos y por lo tanto pues aportan en maximizar esa filtración a nivel glomerular. Mira, tú me dices a mí, "Ey, señálame cuál es el mesangio". Yo te decía, eso está bien duro. O sea, la literatura tiene más oscuro que los podocitos, pero si no fuera por esta flecha, yo no sabría cuál es. O sea, hay que reconocer las limitaciones que ocurren desde el punto de vista morfológico, porque realmente esta evaluación con mucha más certeza, necesitas otros métodos más que simple microscopía de luz. Pero lo que sí sé es que existen en ese lugar y también conozco pues su función. Por ejemplo, ¿no? Ves aquí en amarillo, en moradito, ves que el mesangio llena espacios donde nosotros no tenemos el aporte del recubrimiento de las patitas de los podocitos. Aparte de rellenar estos espacios, el mesangio también provee soporte físico, participa en regular la presión arterial, supuestamente tiene función de fagocitosis y regula procesos inflamatorios a nivel renal, o sea que es una célula con bastantes funciones. Tienes aquí en esta ultraestructura, ves entonces aquí los podocitos, cómo cubre parte de los glomérulos, los capilares glomerulares, y los sitios que quedan desprovistos, entonces se van a rellenar por parte de estas células mesangiales. Bien, habiendo discutido entonces a nuestros glomérulos, corpúsculos renales, vamos entonces a hablar un poquito de los túbulos renales como tal. Y el primero que vamos a discutir es el túbulo contorneado proximal, que es el que surge inmediatamente del polo tubular de el corpúsculo renal. Esos túbulos que hacen en términos generales, reabsorben sodio y agua. Potasio también participa ahí, entre otras cosas. Calcio también, eso pues, repito, es un concepto que se estudia con mucho más detalle en el curso de fisiología. El glomérulo que está acá y a la periferia son puros túbulos proximales, que aquí tú puedes ver que están revestidos de epitelio cúbico simple, que tiene bastante citoplasma eosinofílico, bien rosadito. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha mitocondria necesaria para activar todos esos mecanismos de transporte, sobre todo pues de iones. ¿Ok? Mira, aquí se ve mucho más bonito. En el fue el súper y ya hay rosca de Navidad, la de Riva Smith. Igualito a esto. Llena la cosa de rosca de Navidad, algunas con almendra, a mí me gusta sin almendras, igualito a un túbulo contornado proximal. Idéntico, la misma cosa. ¿Ok? Además, el que hizo la rosca se tuvo que haber basado en esto que está acá. ¿Ok? Es una emulación del túbulo proximal, la rosca de Navidad. No tengo ninguna duda al respecto. Ves que el citoplasma de él es bien rosadito, ¿ok? Eso te explica que, o se traduce en que el túbulo proximal tiene muchas mitocondrias en el citoplasma, sobre todo para proveer energía para bombas iónicas, para transporte de proteínas, para transporte enzimáticos. Todo eso demanda ATP y ese ATP viene de toda esa maquinaria de mitocondrias. Hay cosas que se filtran directamente de estos túbulos proximales. Una es la creatinina. Bien, yo asumo que tú habrás conocido la creatinina en tu
curso de bioquímica. Porque yo no te voy a hablar dónde se forma, dónde se produce, de bla, bla, bla. Eso es más que todo bioquímica y fisiología. Yo sí te puedo hablar de la connotación clínica de la creatinina. Mira, yo siempre, una persona normal, yo y ustedes, que somos sanos, creo yo, toda la creatinina tú la debes eliminar por la orina. O sea, ella se secreta directamente. Si tú te haces una creatinina en sangre, que será un tubo de tapa amarilla, que es el de química, y la creatinina está alta, eso siempre indica falla renal. La pregunta del millón es, ¿pero falla renal por qué? Bueno, en tu curso de fisiología o fisiopatología, tú debes hablar de un montón de causas de falla renal. De hecho, tengo una clase ahí que grabé en este periodo de las protestas sobre la falla renal de esto. Obviamente, desde el punto de vista fisiopatológico, falla renal aguda prerrenal, renal intrínseca, posrenal, y cómo se correlaciona eso con los hallazgos de laboratorio. Si te interesa, pues, eres libre de verla. Yo, pues, no cobro por eso. Total, no es para eso. La gracia aquí es aprender y yo que sé un poquito más, pues transmitir mis conocimientos. Total, que por eso ya me pagaron, ¿no? Así que pues, ¿para qué eliminar? Ni que me cobrara YouTube. Bueno, si la creatinina en sangre aumenta, quiere decir que no se está eliminando a través del riñón. Quiere decir que el riñón no está funcionando adecuadamente. ¿Ok? Quiere decir que hay algún grado de falla renal. Repito, cuando tú tienes creatinina aumentada en sangre, de alguna u otra forma, eso indica falla renal. Ahora, diablo, si es renal prerrenal, renal intrínseca o posrenal, bueno, eso tienes que correlacionar con tus otros hallazgos clínicos. Lo otro que suele aumentar junto con la creatinina es el nitrógeno de urea, el famoso boom, también suele aumentar, pero eso sí va a variar dependiendo del tipo de falla renal. Solo voy a dejar hasta allí, pues, porque repito, no me quiero extender más allá del tema, más cuando tengo que, en lo que termino esto, programarles su examen parcial, pero casi que estoy tentado a extenderme, pero bueno, toqué al cine ahora, pues así que pues eso no va a ocurrir hoy. Bien, ve aquí entonces rodeando al glomérulo un montón de túbulos proximales. Lo que más llama la atención de ellos, repito, es el citoplasma intensamente eosinofílico, lleno de mitocondrias y también tienen microvellosidades, ¿ok? Importante para absorber todos esos líquidos que hagan falta, líquidos, electrolitos, etcétera. También tienen mecanismos de transporte bien desarrollados, ya sea para proteínas, enzimas, electrolitos. En el túbulo renal, esos elementos están maximizados lo más que se pueda. No sabré de cuál es exactamente aquí, pues porque pues hay mucha cosa, pero en la corteza renal tú encuentras estas células fibroblásticas intersticiales. Exactamente cuál es aquí, pues te la debo, pero es en estas donde se produce la eritropoyetina, que eso recordemos que es un concepto que se discutió en algún momento de alguna clase anterior. Okay. Como le mencioné anteriormente, la diabetes, por un tema crónico de la toxicidad de la glucosa, genera daño a varias estructuras. Una de esas estructuras que sufre daño producto de la hiperglucemia crónica son los vasos sanguíneos, tanto grandes como chiquitos. Por eso es que hay macroangiopatía y microangiopatía respectivamente. Esa microangiopatía afecta a los vasos glomerulares. ¿Ok? Hay alteración de los vasos glomerulares, sobre todo con engrosamiento y fibrosis, esclerosis de las membranas basales. Todo rosado. Es un montón de esclerosis de ese glomérulo. O sea, ese glomérulo de ninguna manera va a filtrar adecuadamente. O sea, esto no sirve. Eso está todo esclerosado, como si aquí hubiera una gran cicatriz que obviamente no va a permitir que el paciente filtre adecuadamente nada. Por eso es que en este momento, el paciente, ¿cómo filtra la sangre? Bueno, una máquina tiene que filtrar la sangre por él. Eso es lo que ocurre en la diálisis. El paciente literalmente le sacan la sangre, la meten en una máquina, la máquina filtra la sangre y se la regresa. Eso es necesario para que ese paciente con falla renal crónica pueda vivir, ¿ok? Por eso, y eso pues, eso tiene que ser 2 a 3 veces por semana, dependiendo del compromiso que tenga el paciente. Sobra decir que eso es costosísimo, ¿ok?
Es súper caro mantener un paciente que requiere hemodiálisis. Por eso es que cuando yo escucho que quieren demoler la institución pública de salud, yo me quedo como que, bueno, deberíamos un día darle al paciente una factura de su hospitalización para que él vea cuánto se gastó en su atención de salud. ¿Okay? Como cuando tú vas a Punta Pacífico o Panamá Clinic, te va a dar una factura y tú dices, chuzo, la próxima voy a pensar 2 veces antes de venir para acá. Bueno, así mismo debería ser una pública. Mira, ahí está tu factura, solamente para que tú tengas en mente cuánto se gastó en todo lo que tú requeriste en tu última visita al hospital, ¿ok? Para que tú entiendas lo caro que es esto. Y el problema de esto, que tú estás viendo aquí en la derecha, es que esto era prevenible. Con un adecuado control glucémico, tú no tenías por qué llegar a ese extremo, ¿ok? Por eso es que, más que todo, yo sé que ustedes, su enfoque es más que todo en atención primaria. A ustedes los deben entrenar bastante en el tratamiento y prevención de estas enfermedades que a la larga provocan un costo económico, ya sea altísimo, pero la respuesta sería más correcta, tener un costo incalculable. Dejando a un lado al paciente como tal, los costos de manejar consecuencias de salud son impresionantemente altos. Conectando con la clase anterior, por ejemplo, lo de el endometrio, cáncer de endometrio. O sea, que tú tienes un sangrado y tú no te vas a atender y probablemente en este momento la enfermedad era una hiperplacita normal, era manejable perfectamente con medicamentos hormonales, pero bueno, tú nunca fuiste al hospital y fuiste mucho tiempo después y llegaste ya con un cáncer como tal, ¿no? Créeme que los costos de manejar ese cáncer endometrioide son muy diferentes a manejar, qué sé yo, una hiperplacita que estaba allí incipiente. Esas son las metas, es abordar a ese paciente en el estadio más temprano posible. O sea, siempre hay excepciones, ¿no? Pero pues eso es lo que se aspira en términos generales. El siguiente es el asa de Henle. El asa de Henle la voy a mencionar nada más porque el asa de Henle es más importante en la farmacología, sobre todo con todas las diuréticos de asa, donde el más famoso es la furosemida, o como bien su nombre dice el comercial clásico, el Lasix, ¿no? Lasix, porque es de Lasix, porque su efecto dura 6 horas. Asumo que eso tú lo viste en tu curso de farmacología. Bien, ven, el asa de Henle es delgadita aquí, delgadita, finita. Por eso es que el epitelio que vamos a ver ahorita es un epitelio sobre todo plano simple. Y más acá arriba, más distal, se pone un poco más gruesa, ¿no? Se pone más cúbica, simple, con mucha mitocondria. En el asa de Henle, sobre todo, se reajusta el nivel de sodio, que es sodio y cloro también. Ve aquí el asa de Henle, ves que el epitelio es aplanadito, ¿ok? Plano simple o escamoso simple. Lo puedes comparar versus este túbulo proximal que tiene mucho más citoplasma eosinofílico. El asa de Henle, finito, delgadito, repito, epitelio, plano simple. El siguiente túbulo es el contorneado distal. Este es un citoplasma que es un poco más pálido, ¿okay? Bastante más pálido de hecho, y se refleja en que tiene menor función de reabsorción. Tampoco hay microbiosidades y el lumen suele estar vacío. ¿Okay? Aquí la función también, para variar, va a ser de reabsorción de sodio, sobre todo estimulada por la función de la aldosterona, que ya nosotros conocimos en la clase anterior cuando hablábamos de las glándulas endocrinas, que asumo que tú te repasaste eso bastante bien para tu parcial de más adelante. ¿Por qué? Porque eso va a venir. Bien. Cercano al túbulo contorneado distal, encontramos una región con unas células sobrepuestas entre sí. Los núcleos están sobrepuestos. Los núcleos están densamente empacados. Esta región se llama la mácula densa, ¿no? Y forma parte de una estructura que se llama el aparato yuxtaglomerular. La mácula densa es como un termostato. Es una región que regula entonces el flujo sanguíneo del glomérulo y se encarga de mantener esa filtración constante. En esa mácula densa, las células que la constituyen se llaman células granulares.
Su función es secretar la renina. Bueno, yo no sé si he hablado de esto, pero voy a hablarlo resumidamente. Déjame tomar un poquito de agua porque esto me mató un poquito de trabajo y ya sigo. Bien. En el escenario más fácil de entender, cuando por X, Y o Z motivo tu cuerpo pierde agua, tus riñones lo van a detectar. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo pierde agua por alguna razón que tú quieras, un buen ejemplo de cómo tú pierdes agua es, por ejemplo, si tú te fracturas, el hueso ¡prac! Se rompe y eso sangra. O sea, secundario a un trauma que tú sangres, eventualmente esa sangre va a llegar en menor cantidad al riñón, o sea, va a haber menos producción, perdón, menos perfusión renal y tu riñón va a detectar que tú estás perdiendo sangre. Y tu riñón va a decir, bueno, el problema de esta pérdida de volumen es que me va a costar mantener la presión arterial. Y sin presión arterial, yo no voy a poder irrigar a los órganos más importantes, que son el cerebro y el corazón. Entonces, en ese momento, tu riñón activa un mecanismo que se encarga de aumentar y mantener la presión arterial. Eso se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina la liberan tus células granulares, de ese aparato yuxtaglomerular. Gracias a la renina, entonces se transforma la renina entonces va a transformar ese angiotensinógeno hacia angiotensina 1. Aquí ya tienes, ¿no? Y entonces, en función de la enzima convertidora de angiotensina, este se va a transformar en angiotensina 2. Como dice el nombre, angios de vasos, tensina de tensión. La angiotensina 2, esa, es un potente vasoconstrictor que va a agarrar tu vaso sanguíneo y ¡puf! Lo va a cerrar. Va a haber aumento de la resistencia vascular periférica. Paralelo a eso, tu médula, perdón, tu corteza adrenal, si lo dije mal, tu corteza adrenal comienza a producir un montón de aldosterona, que recuerda que ya se produce es en la zona glomerulosa. La aldosterona va al riñón y entonces comienza a reabsorber sodio y agua, ¿ok? Para que esa agua llegue a tus vasos sanguíneos y se mantenga entonces la mayor cantidad posible de volumen circulante. Recuerda que tus vasos son simplemente unos tubos llenos de agua, que por leyes de biofísica, si tú quieres aumentar la presión arterial, tienes que hacer dos cosas: aumentar la resistencia de ese tubo y echarle más agua, como si fuera una manguera literalmente. Y eso es lo que hace literalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando funciona de una forma regulada. Hay pacientes donde la activación del sistema este es no regulada y el paciente va a estar entonces hipertenso. Entonces, de ahí nace el fundamento de ciertos medicamentos antihipertensivos que inhiben entonces a la enzima convertidora de angiotensina. Son los famosos IECAS, que ya tú conoces como el captopril, perindopril, enalapril, lisinopril, whateverpril. ¿Okay? Así es como funciona de forma resumida esto, ¿no? Y todo esto comienza con la renina del aparato ese yuxtaglomerular. Bien, tenemos entonces finalmente otros ductos que ya colectan en orina, que son los túbulos colectores. Colectores, pues, obviamente ¿por qué? Porque recolectan la orina y lo llevan entonces a el cáliz menor. Si hace falta, el túbulo colector va entonces a reabsorber más agua. ¿Okay? ¿Ves? Entonces, eventualmente estos convergen y forman este CD, que es el collector duct, ¿okay? El ducto colector, que es más grande, más prominente, y entonces lleva definitivamente esa orina hacia el cáliz menor. En el ducto colector, que que está acá, tú encuentras nuevamente un epitelio cúbico simple, solo que el citoplasma aquí va a ser más pálido, más clarito, y va a tener poquitas microbiosidades. En este ducto principal, pero en este ducto colector, estas células se llaman células principales. Y estas son las que se ven influenciadas por la acción
de la hormona antidiurética. Recuerda que la hormona antidiurética o la ADH se produce en la neurohipófisis. La función de la hormona antidiurética es favorecer la reabsorción de agua a nivel renal, o sea, a nivel de este que está acá, de el ducto colector. ¿Okay? Recordemos que la ADH la mencionamos en alguna clase anterior, creo que fue casualmente en las glándulas endocrinas. Bien, eso con respecto al riñón, reitero, desde el punto de vista histológico. Repito, de esto hay que hablar muchas otras cosas, pero yo no quiero extenderme más allá del alcance original de mi curso, ¿ok? ¿Por qué? Porque después me puedo equivocar, después digo una cosa que no es y pues yo soy experto en lo que sé y en lo que no sé, pues jamás yo predicaría que yo soy experto con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, vamos entonces a hablar de otras estructuras que involucran ya el transporte de orina, ¿no? El uréter, vejiga y la uretra. Que estos riñones fabulosos que ya conocimos en antes, entonces ese riñón eventualmente lo que no requieres lo va a eliminar en forma de orina. Esa orina desciende por tus uréteres y se acumula entonces en tu vejiga, donde eventualmente tú la eliminarás durante la micción. O sea, la micción suele decir que es el acto de orinar. Entonces, en ese uréter tú vas a encontrar varias capas histológicas que incluyen una mucosa con lámina propia, una capa muscular prominente y una túnica externa adventicia. También tiene parte a veces de serosa, ¿no? Eso es medio variable, ¿ok? Recordemos que en todos estos órganos de la vía urinaria, lo que encontramos es urotelio. Mira que a mí este término epitelio transicional nunca me ha gustado. Primero que todo porque es un término largo y segundo porque me doy cuenta que me ponen que epitelio de transición. No, 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 eso suena gallo, urotelio y punto, man. No, no, no te estés complicando la existencia. Urotelio y ya. Aquí está el clásico urotelio, que como yo siempre te dije, bueno, confunde algo con el epitelio escamoso. Es una duda razonable, parece. Recuerda que el epitelio escamoso, por ejemplo, el esófago, se caracteriza por tener bordes celulares bien definidos. ¿Ok? Aquí no. Aquí los núcleos en el urotelio suelen estar sobrepuestos uno por encima de otro y hay algo como de desorden en la disposición de esos núcleos. Eso es característico del urotelio. Aquí encontramos tres capas, ¿no? Hacia la membrana basal, la capa de células basales. Recuerda que este urotelio hay que constantemente andar renovándolo, como todo buen urotelio. Eso es perfectamente esperado en los epitelios en general. Recuerda que, a pesar de que no lo parezca, el ambiente de la orina es hostil, porque la orina, por un tema de hipertonicidad, hasta cierto punto es tóxica, ¿ok? Y el urotelio sufre algo de daño. Hay una capa intermedia con células de morfología variable y la que sí es constante es la capa superficial de células paragua, ¿okay? Células que tienen abundante citoplasma, sobre todo eosinofílico, y según la literatura tienen forma de domo, ¿okay? Esas células paraguas, umbrella cells, son importantes para protegernos de los potenciales efectos citotóxicos de la orina. Bien, esto que está con un uréter, que tiene muchos pliegues, la mucosa está revestido de urotelio y tiene una capa muscular prominente que es la que mantiene la peristalsis de esa orina como tal. Y externamente una capa adventicia muy similar a la que nosotros conocimos cuando hablábamos de las grandes venas, por ejemplo. Ve el urotelio aquí, ve que hay como cierta sobreposición de los núcleos, ¿ok? Y más externamente, bueno, más superficialmente, que es lo correcto, encontramos una capa de células más prominentes que son las umbrella cells. Y ves que es prominente la capa muscular propia del uréter. Reitero, es para mantener el peristaltismo. ¿Ok? Nuevamente acá, imágenes del libro para que veas la prominencia de los pliegues de la mucosa de ese ureter. Bien, esto que ataca es un riñón. Mira que si lo comparas versus las imágenes del principio, tú verás
que no logro distinguir yo ahí ni corteza ni médula. O sea, hay pérdida de la relación córtico-medular. Eso ocurre cuando el riñón está patológico, ¿ok? Hay pérdida de la arquitectura normal. Está dilatada la pelvis renal. Y yo me acuerdo que aquí habían unas piedras, ¿ok? Hay unos litos que le llaman Stackhorn. Stack, S-T-A-G, horn de cuerno. Son como así con forma de astas de ciervo, que son los que ocupan el sistema eh, de la pelvis renal. También lo corté eso, sale un montón de pus, pero un montón, una cosa, eso no es normal. La infección del riñón se llama pielonefritis. ¿Cómo llega un bicho al riñón como tal? Bueno, suele ascender de la uretra a la vejiga, a los uréteres y llega, si no lo tratas a tiempo, llega al riñón y si lo comprometes mucho, el pobre riñón ya deja de funcionar, se convierte en un superfoco de infección y por lo tanto, pues, toca sacarlo, ¿no? Paciente que hacer la nefrectomía, el riñón ya está inoperante, ¿ok? Todo esto se inflama, y pues ya se convierte en un gran foco infeccioso, una pielonefritis pues violenta. Bien, en la vejiga, que es el sitio donde se acumula la orina, las células paraguas son bien prominentes porque deben protegernos, reitero, de ese potencial efecto citotóxico de esa orina. Las paraguas tienen muchos complejos de unión que se abren y se cierran dependiendo de la cantidad de orina que tú estés alojando en ese momento, formando estas estructuras que llaman las placas. Las placas son flexibles, se cierran, se abren y son útiles para reitero, protegernos de ese efecto de la orina. Tienen mucho lípido, y también tenemos unas proteínas aquí especiales que se llaman las uroplaquinas. Importante porque en ciertos carcinomas de urotelio, la uroplaquina es útil como un marcador de inmunistoquímica. Yo no sé qué es eso. Manda una uroplaquina y si es positiva, eso es urotelio. Aunque ciertamente en los últimos cursos que hemos visto, el uso de la uroplaquina pues ha sido pues como que no es tan útil como tal. Bueno, tú sabes que aquí a veces dicen una cosa, después la cambian, después la retoman. La medicina pues va cambiando con el tiempo, es bien flexible. Entonces, cuando tu orina está llena cuando tu vejiga está llena de orina, el urotelio ves que se limita a 2, 3 capitas, o sea, está bien distendida. Y cuando se achurra la vejiga porque ocurre la micción, entonces las capas aumentan, ¿ok? Y en la vejiga vacía tú encuentras de 5 a 7 capas de urotelio, según lo que dice el libro. Entonces, en ese acto, tus células paraguas van acomodándose y estirándose dependiendo de todo con la intención de protegernos de, repito, esos efectos perjudiciales que puede tener la orina. Entonces, una vejiga es el urotelio bien marcado con sus células paraguas que aquí están bien prominentes. Hay una lámina propia que también es bien gruesa, bastante prominente. Es importante conocer aquí las capas de la vejiga, mucosa, submucosa y sobre todo el músculo detrusor, porque cuando hay tumores de la vejiga, hay que establecer el tumor hasta dónde invade, porque eso va a incidir directamente en el tratamiento y el pronóstico del paciente. Por ejemplo, tienes un carcinoma urotelial que solamente invade a la lámina propia, al paciente se le puede dar quimioterapia localizada directamente en la vejiga. Pero si el tumor invade al detrusor, el tratamiento es quirúrgico, ¿ok? Al paciente hay que hacer la cistectomía. Entonces, pues, mandan una biopsia con sospecha de carcinoma urotelial y 2 cosas. Si yo digo que invade la vejiga, quiere decir que gracias a mí ese paciente lo operaron. Gracias a mí ese paciente se quedó sin vejiga. Yo me quedo aquí pensando como que chuzo. ¿Será que hice lo correcto? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que me la defequé por no usar otra palabra? Ese es nuestro trabajo, para que sepas. La única forma que nosotros evitemos esas preocupaciones es estudiando, ¿ok? Es estudiando. Por eso es que aquí hay que estudiar buco, hay que estudiar bastante porque lo que uno diga acá va a repercutir en el paciente. No lo operaré, no seré yo el maestro de ceremonia,
pero cuando yo canto un diagnóstico, independientemente de que yo diga, ese diagnóstico va a tener una repercusión en el paciente. Por eso es que uno cobra aquí duro, porque su responsabilidad también es dura, ¿ok? Nunca pierdas eso de percepción. Bien, ve aquí lo prominente del detrusor. Claro, tiene que ser un músculo bien prominente porque él se contrae para entonces vaciar esa vejiga. Entonces, pues, hay tumores que invaden el detrusor. Parece que es fácil de ver otra vez después. Es difícil y bueno, si lo invade, mira, ya el estadiaje es alto, la T es alta y por lo tanto, pues, toca hacer la cistectomía, que es la resección de la vejiga. Como esta que está acá, esta me tocó a mí ¿cuándo fue? El martes. Bien, esta es una pieza quirúrgica, perdón, complicada, porque esta pieza tiene dos cosas. Tiene vejiga y tiene próstata. Esto que está acá arriba es la vejiga. Estos son colores, ¿ok? Eso es tinta para evaluar los márgenes. Y esto que está acá abajo es la próstata. Tú puedes ver claramente acá arriba que todo esto que es el tumor, un tumor gigantesco, un tumor enorme, por cierto. Llama la atención lo enorme y lo absurdo que es el tumor. De veras que aquí, pues aquí no hay mucho que hacer. Pero francamente es como el tumor se extiende prácticamente a la serosa de la vejiga. O sea, esto es un tumor súper agresivo. O sea, aquí pues no había, no hay mucho que hacer, no hay mucho que buscar porque el tumor pues es gigantesco, es enorme. Cuando hay estas resecciones, hay que evaluar los márgenes de uréter, que es el cirujano corta, los márgenes de tejido blando, que son de adventicia, eso hay que evaluarlo, y acá abajo este, que es la próstata, el margen del ápice de la próstata, también hay que evaluarlo. Bien, la uretra, entonces finalmente la vejiga se vacía a la uretra, y esta es la que lleva entonces la orina hacia afuera, obviamente hacia el exterior. Por un tema anatómico, la uretra va a ser más prominente en los hombres. Aquí está la vejiga, se vacía entonces esa vejiga a la uretra prostática. Entonces que el paciente con hiperplasia prostática benigna tiene dificultad para orinar porque esa prostatota va entonces a comprimir la pobre uretra. Luego viene la uretra esta membranosa que está revestida o rodeada de este diafragma urogenital, que es un esfínter de músculo estriado. Eso te ayuda a ti a poder controlar o detener el chorro de orina, porque eso es voluntario. Y esta que es más larga, que es la uretra que atraviesa el cuerpo esponjoso. Por eso se le llaman también uretra, pues, esponjosa. En este punto, la uretra ya cambia y se transforma de urotelio a un epitelio más que todo cilíndrico, pseudoestratificado a estratificado. Eso, pues, va a variar. Y más hacia distal, se transforma ya el epitelio que rodea el pene como tal, ¿no? Que es un epitelio escamoso estratificado. En este caso, debe ser no queratinizante. Bien, esto que está acá es una próstata. Esto es un corte axial de la próstata y aquí hacia el centro tú tienes la uretra prostática. Es una hiperplasia prostática benigna, por cierto. Ves que la próstata está grandotota. Hay proliferación de elementos glandulares y elemento estromal y ves cómo la proliferación esa va a empujar y comprimir la próstata. ¿Okay? Eso explica perfectamente por qué el paciente va a tener esos síntomas a nivel urinario. Y bueno, en el pene ya tú conoces este cuerpo esponjoso, ya tú conoces, aquí está la uretra, ¿no? La uretra está esponjosa, donde el urotelio va cambiando y adquiere más con el tiempo una morfología más tipo cilíndrico de pseudoestratificada a estratificada. Y se acompaña a estas glándulitas mucosas que tú conoces perfectamente, que son las glándulas de Littré. Asumo que conoces eso perfectamente bien. Ves que el epitelio ya no es tanto urotelio, que es más que todo cilíndrico, sobre todo se ve bastante estratificado aquí. Eso es un hallazgo normal en la transición de los epitelios de la uretra, ¿ok? Y siempre acompañado esto, repito, de sus glandulitas de Littré. Bien, por un tema anatómico, pues la uretra femenina es más cortita, del recto, de la vagina, y esta es la uretrita, ¿ok? Ves que está en obvia continuación con la vejiga. Parece tonto, parece obvio,
pero bueno, tú vas a ver la relevancia anatómica cuando a ti te toque poner una sonda a una paciente mujer. Si tú no sabes lo que tú estás haciendo, esa vaina es difícil, ¿ok? Si tú no sabes lo que estás haciendo, poner una sonda a mujer, chuleta, es complicado, ¿no? Por eso es que, pues, es importante saberte esa anatomía bastante bien. No lo vas a hacer hoy, pero bueno, te va a tocar y tú vas a ver que chuleta. Porque lo que sueles es que estar haciendo es estar metiendo la sonda por la vagina. ¿Por qué te lo estoy diciendo así? Porque a mí me pasó, o sea, no es tan fácil el asunto, no tienes que conocer bien la anatomía de esta región. Bien, otra cosa que tú verás bastante, sobre todo en pediatría, es niñas de edad pediátrica, obviamente, que te hacen mucha infección de vía urinaria a repetición. Un factor de riesgo de esto es la higiene. La niña suele limpiarla de atrás hacia adelante. Entonces arrastras toda esa materia fecal hacia la pobre uretra. Y entonces la uretra pues se nos va a sobreinfectar toda, ¿no? Eso es lo que nosotros entonces no queremos. Por eso dice mamá, mira, tú agarras y tú limpias a la niña de adelante hacia atrás, porque si lo haces al revés, arrastras todas esas bacterias y aquí en la vagina no habrá mayor efecto porque aquí hay un montón de bacterias que pelean a muerte contra ellas y suelen ganar, pero en la uretra no, en la uretra pues se colonizan, sobre todo las E. coli estas, ascienden e inflaman e irritan toda esta área y eso es muy sintomático. Esa disuria, que eso es ardor por orinar, las que son mujeres no me van a mentir, eso es bien, bien, bien molesto. Y repito, una forma de corregir eso es modificando o corrigiendo los hábitos de higiene. Ah, qué bien. Bueno, son las 3:50. Su examen parcial tiene 35 preguntas. Está bastante sencillo, lo hice de media mala gana en la mañana. No es mi intención que fracasen, no me interesa eso, no gano nada de eso. Ya para lo que queda, pues para qué eliminarlos. Esto, así que bueno, voy a cerrar esto aquí y para que me contesten por el chat exactamente a qué hora lo quieren.